Dios bendiga a todos los presentes. Es una bendición poder estar una vez más reunidos y poder alabar a nuestro Dios. Dios está aquí. ¿Lo crees? Dios está aquí. Él es más que una ideología. Él es más que una doctrina. Él es más que información teórica. Él es un Dios vivo, Dios real, un Dios que sigue haciendo maravillas. Es cierto, hay doctrina, hay palabra, hay que conocerla, hay que estudiarla, pero Él es más que la palabra. Él es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está en medio de nosotros. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a un varón, el cual ya partió, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Así se le conocen, experiencias cercanas a la muerte. Es gente que muere clínicamente y deja de tener signos vitales. Y esto puede ser a veces por pocos minutos y a veces es por un tiempo más prolongado. De hecho, recientemente supe el caso de una mujer que en la propia caja estaban preparando para enterrarla, empezó a tener movimientos y abrieron la caja y la mujer estaba viva y obviamente venía del hospital, habían revisado médicos, la habían checado, habían corroborado que estaba muerta, que no había signos vitales, había acta de defunción, se había hecho el trámite con la empresa funeraria y finalmente Dios dijo lo contrario. Y conocí a este varón que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Su nombre era David. Y recuerdo que él comentó que cuando él tuvo esta experiencia, él andaba en malos pasos y estaba en la madrugada practicando su pecado, viviendo de forma desordenada, y de pronto fue apuñalado en un pleito callejero, fue apuñalado, él cayó en un callejón oscuro, cayó. Y dice que cuando él fue apuñalado, él perdió el conocimiento y se fue. Se fue y él comentó que pasó por un túnel negro y vio una película de su vida. Y finalmente él comentaba que él estaba perdido, pero él había escuchado hablar de Dios. Y de pronto él testificaba que unas criaturas desagradables comenzaron a arrastrarlo a un lugar oscuro y él escuchaba gritos, lamentos, él escuchaba a gente como aullando y él mismo comenzó a gritar y por más que gritaba decía que aquellas criaturas lo iban arrastrando, lo iban jalando en contra de su voluntad y él gritaba. Pero de pronto, en ese momento, él afirma que se acordó de Jesús. Y a lo lejos vio una pequeña luz brillante a lo lejos. Y que él gritó, ¡Jesús! Y cuando él gritó Jesús, él dice que esa luz se hizo intensa, se fue acercando, lo llenó todo. Y él afirmaba lo siguiente, que sintió como las criaturas lo soltaron y de pronto él regresó y testificaba, hay vida después de esta vida y hay que estar bien con Dios, hay que vivir ordenadamente. Posterior a esto, el hermano David entregó su vida a Cristo, sirvió a Jesús. Y muchos pudieron conocerle, que aún en una silla de ruedas compartía la palabra, testificaba de Cristo, hasta el día que Dios se lo llevó. Pero ¿por qué cito este
testimonio para introducir esta enseñanza, porque él recuerda haber citado el nombre de Jesús. Y él decía: cuando dije Jesús, pasó algo sobrenatural, algo que no puedo explicar. Pero Dios me dio una nueva oportunidad. Y no es simplemente el citar el nombre, porque yo sé que el día de hoy hay mucha gente que lo cita sin entender lo que representa. Hay mucha gente que lo cita como si fuese un conjuro mágico, y piensan que por decir me cubro con la sangre de Cristo, eso es suficiente. Aun si desobedecen, hacen lo malo, se rebelan en contra de Dios, caminan lejos de su voluntad, pero piensan que por citar estas palabras va a pasar algo. Y la escritura es clara: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hacía esto, en tu nombre. Y él dirá: nunca os conocí, apartados de mí. Es más que decir Jesús. Pero cuando alguien se acerca a Jesús, a Dios, con un corazón sincero, con un corazón necesitado, ¿sabes algo? Hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús. Como aquella mujer que en medio de la multitud que apretujaba a Jesús, se acercó y tocó el borde del manto de Jesús, y poder salió de él. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos le decían: Señor, te aprieta la gente y dices: alguien me ha tocado. Hay gente por todos lados, ¿cómo que alguien me ha tocado? Y dijo: no, es que poder salió de mí. Poder salió de mí. Y entonces la mujer se acercó y se postró delante de Jesús y le confesó toda la verdad. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda libre de este azote. Este es Jesús. Hay poder en Jesús. Es cierto, no es únicamente el citar el nombre en sí, pero cuando alguien se acerca a él con un corazón genuinamente necesitado, con un corazón desesperado, con un corazón sincero, con un corazón confiado, el Señor hace maravillas. El Señor hace milagros. El nombre de Cristo tiene poder. Y no es solamente el nombre, es la persona de Jesús. Es la persona de Cristo. Éxodo capítulo 20, versículo número 7. Hoy vamos a estudiar el tercer mandamiento. Éxodo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Un mandamiento sencillo, un mandamiento claro, un mandamiento en el cual Dios dice: no tomes mi nombre en vano. ¿Qué significa vano? Significa sin sentido, sin propósito, de forma inútil, sin tener una razón de ser. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es considerado como algo muy importante. El nombre de Dios es considerado como algo muy valioso. Dios mismo lo ha determinado de esta manera. Hay gente que no lo entiende, que no lo valora,
que no le da el peso. En el Salmo 138, versículo número 2, dice la Escritura, Salmo 138, 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré, ¿qué dice? Tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido, ¿qué? Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y no es en sí el nombre por sí solo, sino a quién alude, a quién se refiere, de quién estamos hablando, a quién nos acercamos. ¿Quién es el Dios que está detrás de este nombre? ¿Has engrandecido tu palabra y tu nombre por encima de todas las cosas, sobre todas las cosas? La palabra de Dios es muy importante, pero Dios equipara a la palabra de Dios su nombre. Ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El día de hoy estaremos estudiando el tercer mandamiento. Si pudiéramos, por favor, poner la miniatura de la enseñanza del día de hoy. Hoy estaremos estudiando el tercer de los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado el primero, el segundo, y hoy analizaremos el tercer mandamiento, que dice claramente: no tomarás el nombre de Dios en vano. Es un ciclo de enseñanzas, y si alguien no escuchó los estudios previos, puede buscarlos en internet, puede buscarlos a través de la página de la congregación de la iglesia, o puede pedirlos inclusive para poder revisarlos, escucharlos con calma. Pero es importante que entendamos que los 10 mandamientos es la columna vertebral de la ley moral de Dios. No la ley ceremonial, no la ley civil, no la ley alimentaria, la ley moral de Dios. Lo que es bueno y lo que es malo. Es la columna vertebral de la ley moral de Dios. Y hoy estaremos estudiando el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Recordamos que de los 10 mandamientos, los primeros 4 regulan nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, esculturas. Ya lo vimos en el estudio anterior. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, guarda el día de reposo, santifícalo, es el día del Señor. Y después de eso vienen otros 6 mandamientos que regulan nuestra relación con la gente que nos rodea. El primero de ellos: honra a tu padre y a tu madre. Y después de eso viene: no mates, no adulteres, no robes, etcétera, no mientas, no codicies, y vienen el resto de los mandamientos. Estaremos estudiando cada uno de ellos, pero es importante que entendamos que los primeros 4 regulan nuestra relación directamente para con Dios, y los siguientes 6 regulan nuestra relación con el prójimo, para con los demás, para con la gente que te rodea. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Es un mandamiento pequeño, sencillo, pero muy importante, y tristemente muy ignorado. Porque cuando alguien respeta a Dios, le da su lugar, que es más que a una serie de letras, se refiere al que está detrás de ellas, a Dios. Cuando alguien respeta a Dios, esto lo va a llevar al servicio, a la obediencia, al amor,
a la entrega, a darle el peso a su palabra, a tantas cosas. Es decir, de aquí emana la entrega y la consagración. Todo viene del respeto a Dios. Es una de las bases para poder acercarnos de forma correcta a Dios y tener conciencia a quién nos estamos acercando. No es a un grupo. Este grupo no puede salvar. El que salva es Cristo. No es a un hombre, ningún predicador, el que sea puede salvarnos. Dios sí puede salvarnos, porque la salvación le pertenece a Él. El hombre podrá instruir, podrá hablar, podrá a lo mejor expresar verdades, pero finalmente el hombre no puede ni salvar, ni restaurar, ni cambiar el corazón. Pero Dios sí puede, y la gloria es para Él. Es importante entender a quién nos estamos acercando. La palabra de Dios nos habla acerca de un evento muy especial, donde un hombre llamado Moisés tuvo un encuentro con Dios y vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Y eso le llamó la atención. Y entonces, conociendo él, había oído hablar de Dios, de su palabra, de sus leyes, pero finalmente cuando vio la zarza ardiendo, él vio que no se consumía y comenzó a acercarse, y Dios le dijo: Moisés, detente, porque la tierra que estás pisando santa es. Quítate las sandalias de tus pies. Como diciendo: fíjate cómo andas. Anda con cuidado. Anda con prudencia. Anda con respeto. Porque no te acercas a cualquiera, te acercas al Dios verdadero y creador del universo. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y es donde el día de hoy está Israel, lo que le llaman la tierra santa, la tierra prometida. Pero no es en sí por la tierra de aquel lugar, es porque Dios estaba allí hablando con Moisés, y era a quien él se acercaba, a Dios. Y Dios le dijo: fíjate cómo andas, porque Dios es santo, y debemos acercarnos a Él con la conciencia de a quién nos estamos acercando. Y cuando Moisés escuchó la voz de Dios que le decía: ve y trae libertad a mi pueblo Israel, él dijo: está bien, Señor, pero si me preguntan ¿quién te envió? ¿Qué nombre les digo? O sea, él ignoraba el nombre de Dios. Y es en ese contexto que Dios le dice su nombre, y utiliza el nombre de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, que son diferentes formas a través de las cuales se expresa lo que Dios habló, que son 4 consonantes que hemos hablado, que se conocen como el tetragramatón. Son 4 consonantes, que es YWHW, 4 consonantes, y se le han puesto vocales, y de ahí ha salido el nombre Jehová, Yahvé, etcétera. O sea, pero finalmente fueron las consonantes que Dios le dio a Moisés, que significan, en pocas palabras: yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el que ha sido, que es y que seré por los siglos de los siglos. Yo soy el que soy. Es el nombre de Dios. Y los judíos ubicaban este concepto, yo soy, el yo soy, como el nombre de Dios, como el nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza que ardía.
que alude a Dios y que alude a uno de los atributos de Dios, que es la eternidad. Él es el que es, y el que es y será por los siglos de los siglos, y que es y que ha sido por los siglos de los siglos. Nos habla de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, nadie lo creó, siempre ha existido y siempre existirá, porque Él es Dios. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo asimilar o digerir, porque somos tan frágiles y somos temporales en esta tierra. Y cuando queremos pensar en lo que siempre ha existido y existirá, a veces hasta sentimos ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Él es el eterno. Pero junto con el atributo de eternidad, Dios tiene más atributos: omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, santidad, justicia. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y hay atributos hermosos de Dios, pero algunos que son exclusivos de Dios, como lo es la eternidad, la inmutabilidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Dios es muy grande, y por ello es importante que aprendamos a acercarnos con cuidado a Él, con respeto. Y no se refiere con un miedo, con un temor, con un terror. Tampoco es eso. Porque Dios se revela en la Escritura aún como un padre en su relación con un hijo. Una relación de respeto, pero también una relación de confianza. Es papá, es mi Padre celestial. Pero es importante que haya respeto. Un respeto indispensable, un respeto importante, entender quién es Él. Los judíos valoran tanto este principio de no tomarás el nombre de Dios en vano, que ellos inclusive evitan decir Dios. ¿Sabías eso? Los judíos evitan decir Dios. Cuando van a hablar de Dios te ponen D-I-O, pero no ponen ese, Dios, porque no quieren quebrantar este mandamiento. O te ponen D, espacio, O-S, dos, con un espacio entre la D y la O, porque no ponen la I, para que no sea el término completo de Dios. Ellos evitan utilizarlo. Prefieren hablar con otros nombres, pero no hablar de Dios, no utilizar el concepto Dios, ni los nombres de Dios. Elohim, Adonai, evitan utilizarlos porque tienen cuidado de no quebrantar el tercer mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano, sin sentido, sin propósito. Y yo creo que es más que esto. Una vez estuve en una conferencia que dio una judía y nos entregó unas hojas donde venía la información de la conferencia. Era la muerte de acuerdo al concepto judío, y era una judía la que estaba dando este estudio, esta conferencia. Pero en las hojas que ella daba, cada vez que citaba a Dios, ponía a Dios de forma incompleta, quitaba alguna letra, porque no quería quebrantar este mandamiento. Eso sí, venía con una ropa bien entallada y no bien vestida y cosas incorrectas, pero se cuidaba de las letras y las palabras. El mandamiento es más que esto. Hay que cuidar a quién nos acercamos, porque sería incorrecto cuidar las letras y las palabras y vivir de forma inapropiada, o conducirse de forma incorrecta, o ser indecente o inmoral. Es mucho más que lo que ellos entienden. En medio del cristianismo no se toma esta postura como los judíos, pero sí entendemos que hay una razón de ser en este mandamiento.
Y es precisamente que debemos tener cuidado cómo utilizamos el nombre de Dios, el concepto de Dios. ¿Cómo hablamos de Él? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Qué respeto le damos a Él, a su palabra? Tiene que ver con esto. Más que ciertas letras. Es una actitud hacia Dios, sabiendo que nos acercamos a Tierra Santa. Y repito, no es tanto el lugar, la congregación, esa es la persona de Dios, es a Él. Y es importante que estemos conscientes. Él está aquí, pero también está en tu casa, y en la escuela, y en el trabajo. Y tenemos que estar conscientes de que Él está allí. Y por ello el respeto a Dios debe ser algo constante en nuestra vida. No nada más los domingos cuando venimos a la reunión. Ay, es que hoy es domingo y hoy hay que conducirnos de forma diferente, vestirnos de forma diferente, hablar de forma diferente. Pero entre semana me olvido y me conduzco igual que los demás. Estoy quebrantando el mandamiento. Porque Dios está aquí, pero también está allá, en cualquier otro lugar. Es decir, este mandamiento nos habla de estar conscientes a quién nos acercamos, quién es Dios y el respeto que Él merece. Como cristianos a veces citamos el nombre de Dios y no es incorrecto. Por ejemplo, decimos, gracias a Dios estoy bien. No es pecado cuando realmente estamos agradeciendo a Dios. O decimos, si Dios permite, nos vemos mañana. O que estamos tomando en cuenta a Dios. Como diciendo, si Dios lo permite, si Dios me presta la vida, mañana nos vemos en tal lugar. Es dándole su lugar a Dios. Como dice Santiago, si el Señor lo permite, haremos o no haremos, dándole su lugar al Señor. En ocasiones el cristiano dice, gracias a Dios, primero Dios, si Dios lo permite, Dios te guarde. Diferentes expresiones donde genuinamente está considerando a Dios. Eso no es pecado, porque realmente le está dando el peso y la importancia a las cosas. De hecho, en ocasiones hasta coloquialmente se emplea el concepto a Dios, o sea, como algo normal, pero es como diciendo, que Dios vaya contigo, que Dios te guarde. A Dios. Es una alusión a Dios. Y con esto no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar pensando en el concepto y en la persona, pero habla de un estilo de vida donde procuramos respetar a nuestro Señor y estar conscientes de que Él está en todo lugar. Como decía Elías el profeta, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, él sabía que Dios estaba en todo lugar. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué prohíbe entonces este mandamiento? En primer lugar, el usar el nombre de Dios de forma burlona, el mofarse de Dios, el escarnecer a Dios, el hablar de Dios de forma incorrecta, irrespetuosa, despectiva, escarnecedoramente. Mucha gente se goza en esto. Se burlan de Dios, se mofan de Dios y sobre todo el día de hoy, en la sociedad contemporánea, la gente ridiculiza a Dios. Se burla de Dios, se burla de su palabra, se burla de la santidad, se burla de la piedad, se burla de todo aquello que tenga que ver con Dios. Seamos cuidadosos y no vayamos a caer en esto, que es una práctica cotidiana en muchos círculos. Y es curioso, pero a veces mientras más intelectuales sean los círculos, más se sienten con la autoridad para mofarse y burlarse y reírse. Pero es curioso, y lo digo como tanatólogo, porque me ha tocado estar con gente
muy culta, al borde de la muerte. Y tú ves el cambio de actitud hacia Dios. Y comienzan a respetarlo. Y quieren estar bien con Él. Y le piden perdón. ¿Por qué? Porque saben que van a dar cuentas delante de Dios. Pero cuando el hombre se siente seguro, se siente saludable, siente que lo tiene todo, se olvidan de esto y empiezan a burlarse, a mofarse de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. ¿Qué prohíbe el tercer mandamiento? Hacer chistes donde ridiculicemos a Dios, donde ridiculicemos a Jesús. ¿Cuánta gente le encanta estar buscando chistes que hagan burla de Dios, que se mofen de Jesús? Amado, evitemos eso y evitemos deleitarnos en eso. Porque uno puede decir, no, es que yo no los hago. Pero ¿qué tanto te ríes cuando los hacen? ¿Qué tanto los celebras? ¿Qué tanto los aplaudes? Como dice Romanos, no solamente los hacen, sino que se deleitan con aquellos que lo hacen o lo practican. Amado, no solamente evitarlos, sino cuando alguien lo haga, mejor guardar respeto o mejor hacernos a un lado. En ocasiones ni siquiera es prudente comenzar a debatir y a querer convencer, porque es dar perlas a alguien que no lo va a valorar. Pero simplemente no participar en eso. Y la gente se da cuenta. La gente se percata de la forma en que uno trata a las cosas de Dios. Recuerdo a un joven que de pronto se acercaba a un servidor, digo por la relación que tenía con uno de mis hijos o que tiene. Pero cada vez que se acercaba yo escuchaba su lenguaje soez, violento, agresivo, indecente. Pero un día me dijo, señor, ¿a qué se dedica? Y le dije, soy tanatólogo y soy pastor. Y cuando escuchó eso, algo pasó. Porque ahora su forma de expresarse, de hablar, se modificó totalmente. Cuando menos cuando está conmigo. Quizá cuando yo no estoy, seguirá haciendo lo mismo. Pero la gente se percata del respeto que le das a Dios, del lugar que tiene para con tu vida. ¿Se aplaude las maldades o no las aplaudes? ¿Cuánta gente el día de hoy busca constantemente, vuelvo al punto, ridiculizar a Dios, ridiculizar a Jesús? Le ponen apodos, diminutivos, se ríen de Él, se burlan de lo espiritual. ¿Cuánta gente está habituada a esto? Pero eso sí, cuando un cristiano habla del arrepentimiento, cuando un cristiano habla en contra del pecado, cuando un cristiano habla acerca de abandonar promiscuidad y maldad, discurso de odio. Pero ellos sí pueden mofarse, reírse, burlarse, ridiculizar, escarnecer. Pero sí, el cristiano no puede predicar en contra de los pecados, porque si no son discursos de odio. Qué curioso. ¿Cómo está de cabeza el mundo? Sí, ¿por qué no comentarlo? Hace unos días mataron a un joven que en las universidades se paraba delante de los estudiantes de todas las carreras. Se sentaba y se ponía a dialogar con ellos y se ponía a debatir y les decía, demuéstrame que estoy errado. Y les daba el micrófono y permitía que hablaran y la gente pasaba y lo cuestionaba, y algunos de forma bastante irrespetuosa, con groserías, con majaderías, burlándose de su físico, burlándose de su preparación, burlándose de muchas cosas. Pero él respondía con argumentos, con razones, con principios, y debatía, y a veces de forma férrea. Obviamente había gente que no le gustaba. Hace unos días lo asesinaron. Me refiero a Charles Kirk, a quien mataron
en la Universidad de Utah, una universidad en Estados Unidos. Lo asesinaron de un balazo cuando él estaba hablando delante de más de 1,000 estudiantes en una universidad. Le dieron un balazo y lo mataron casi instantáneamente. Curiosamente, la pregunta que él estaba respondiendo era: ¿cuántas personas han sido asesinadas por transgéneros por estar en contra de la ideología de género? Él estaba por responder cuando le dieron un balazo y cayó delante de miles de estudiantes. Ya aprendieron, atraparon a la persona que lo mató, y al parecer tiene relación precisamente con este tipo de sector y este círculo. ¿Cuánta gente se indigna cuando se habla en contra del pecado? ¿Cuánta gente se molesta cuando se reprende la maldad y lo que es incorrecto? Pero eso sí, ellos pueden ofender, burlarse, reírse y aún quitar la vida, porque son discursos de odio. Así lo llaman ellos. Vivimos tiempos en los cuales mucha gente va a morir por defender sus verdades, su fe, sus principios, porque el día de hoy no se puede hablar de eso, pues lo llamarán un discurso de odio. La gente puede burlarse de Jesús, puede mofarse del cristianismo, puede ridiculizar cualquier cosa, pero eso sí, cuando alguien habla verdades, atentan en contra de ellos. Este joven, Charles Kirk, quizá tenía cuestiones doctrinales que yo no comparto, pero finalmente él hablaba de Dios, él creía en Dios, él defendía el creacionismo, él hablaba de la familia, él hablaba del matrimonio, él hablaba contra el aborto, él hablaba en contra de las desviaciones sexuales, él hablaba en contra de mutilar a los niños y cambiar su sexo cuando son pequeños. Él hablaba acerca de la pureza, él hablaba acerca de principios que son importantes. Él defendía la palabra porque él se decía abiertamente cristiano. Y sí, quizá había cuestiones que pudiéramos decir: no estoy de acuerdo con esto o lo otro, pero finalmente él defendía públicamente su fe. Cuando mucha gente no tiene el valor para pararse delante de la multitud y defender sus convicciones, defender su fe, defender su creencia, defender sus valores, y más bien ceden ante la presión de la multitud, sabiendo que es lo correcto. Vivimos tiempos peligrosos donde la gente está habituada a burlarse de Dios abiertamente. Curiosamente no van allá a Irak a hacerlo, no van a Irán, no van a Pakistán, se manifiestan públicamente en países del occidente, porque saben que no van a hacer nada. Porque si fueran a hacer eso a un país musulmán, les quitan la vida. Allá no están jugando, allá la gente es violenta, es agresiva, y pueden quitar la vida cuando alguien no está de acuerdo con sus credos y con su fe. Es decir, saben dónde ridiculizar, saben dónde mofarse, saben dónde reírse y dónde evitar hacerlo. Amados, tenemos que ser valientes, tenemos que pararnos por la verdad, tenemos que defender nuestra fe. Y con esto no hablo de ser imprudentes, de ser impetuosos, de ser faltos de respeto a la gente, no. Pero sí hablo acerca de contender ardientemente por la fe que Dios nos ha dado, la cual es muy valioso. ¿Qué más prohíbe este mandamiento? Que utilicemos el nombre de Dios para estar haciendo reír a la gente, para estar haciendo que la gente únicamente pase un buen momento. El día de hoy vivimos una época en la cual hay mucho merolico que utiliza la palabra de Dios para hacer reír a los demás.
Y utilizan la Biblia para que la gente se ría y pase un buen momento. Y todos son chistes, risas. Y de hecho dicen, tú puedes medir la calidad de la predicación de acuerdo a cómo se rió el auditorio. Mientras más ríe la audiencia, es mejor tu predicación. Son bufones, son merolicos. Es gente que toma el evangelio para hacer felices a las personas. Pero ¿sabes algo? Yo no veo esto en los apóstoles. Yo no veo esto en los profetas. Yo no veo esto en Jesús. Él hablaba seriamente. Él hablaba con lágrimas en los ojos. Él hablaba con celo, con honestidad y con franqueza. Sus palabras podían ser duras. Y aún había gente que se iba y decían, palabra dura es esta. Y Jesús le decía, ¿queréis iros también vosotros? Y decían los discípulos, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, son palabras francas, son palabras radicales, son palabras verdaderas, son palabras que a veces incomodan, pero son palabras que nos llevan a la vida eterna y nos llevan a prepararnos para la eternidad. El hermano que presidía comentaba que hoy en la madrugada partió una hermana en Cristo, partió a la eternidad, una hermana que amamos, que apreciamos y valoramos. Pero qué diferente es cuando alguien parte preparado, parte listo, parte habiendo entregado su vida a Cristo, caminando con Él y confiando en Él. Amado, qué diferente es. Y qué importante es. Pero ¿quién va a hacer esto? Aquel que valore a Dios, aquel que valore su palabra, aquel que entienda a quién se está acercando. El evangelio es serio. Jesús no estaba bromeando cuando dio su vida por nosotros. Jesús no estaba bromeando cuando fue a la cruz y entregó su vida y fue azotado y fue flagelado y fue horadado y lo coronaron con coronas de espinas y fue levantado en esa cruz. Él no estaba jugando y tampoco quiere que nosotros juguemos con su palabra. El día de hoy utilizan la palabra de Dios de manera incorrecta, el nombre de Dios de manera incorrecta, predicando a Dios para hacerse ricos, predicando a Dios para que la gente traiga su dinero, predicando a Dios en la doctrina de la prosperidad, donde la predicación de Dios es con un objetivo, sacarle el dinero a la gente. Amado, yo no veo eso en Jesús. Yo no veo eso en los apóstoles. Yo veo que ellos predicaban preocupados por la salvación de las almas, preocupados porque la gente se arrepintiese, preocupados porque la gente rindiese su vida a Dios, entregaran su corazón a Cristo y pudieran alcanzar la vida eterna. Pero el día de hoy usan el nombre de Dios de forma incorrecta, usan el nombre de Dios en vano, predicando mensajes que no son mensajes verdaderos, utilizando el nombre de Dios para sacarle el dinero a la gente, para sacar beneficio a la gente, para dañar y destruir a la gente que le rodea. Están quebrantando el tercer mandamiento. ¿Cuánta gente el día de hoy utiliza de forma incorrecta no solamente el concepto de Dios, sino las palabras de Dios? Vivimos una época en la cual el evangelio puro, el evangelio sano, la sana doctrina está escaseando. En muchos lugares ya no se predica la palabra de Dios, ya no se predica del cielo y del infierno, ya no se predica del Dios misericordioso y del Dios santo y justo, ya no se predica de la importancia de la consagración, porque la gente se va. Únicamente hablan de las promesas, de las bendiciones, de las sanidades,
del cuidado, de la protección, del cielo, pero no te hablan de las condiciones para alcanzar todo esto, que es entrega, consagración, santidad, obediencia, que Dios es santo, que Dios es justo, que hay un cielo, pero también hay un infierno, y que es importante consagrarnos, caminar con Dios, arrepentirnos, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, seguir a Cristo, para poder un día estar en la eternidad con Él. Amén. El evangelio es claro, pero el día de hoy ya no se habla de esto. Se ha suprimido todo aquello que tiene que ver con la cruz, con la negación, con la santidad, con la justicia, porque la gente se incomoda y la gente se va. ¿Qué están haciendo? Utilizando el nombre de Dios en vano, de forma hueca, de forma incorrecta, de forma innecesaria, de forma torcida, y utilizando la palabra de Dios para afectar a las personas, interpretándola de manera incorrecta, es decir, no haciendo una interpretación y una exposición como Dios lo manda. ¿Qué más prohíbe este mandamiento? Este mandamiento prohíbe también el estar utilizando el nombre de Dios de una forma innecesaria. Hay gente que utiliza y utiliza el nombre de Dios para todo, pero ya nada más como hábito, como costumbre, como una muletilla, pero no entiende lo que representa, y aparte ni siquiera respeta a Dios, ni lo obedece, ni lo agrada. Pero utilizan su nombre, utilizan o aluden constantemente a Dios, al eterno y a lo espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Sí, nos vemos mañana, te lo juro por Dios, ¿verdad? Así habla la gente, así lo dice la gente, y están utilizando el concepto de Dios, el nombre de Dios. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Sabes por qué? Porque han perdido credibilidad. Dice la palabra de Dios que tu sí sea sí y que tu no sea no. No tienes que jurar por Dios, jurar por el templo, jurar por tu mamá, por tu papá, jurar por esto, por lo otro. ¿Cuánta gente alude a Dios para que le crean? Sí, te lo juro. Y aluden a la deidad. ¿Por qué hacen esto? Porque han perdido la credibilidad. Porque la gente ya no les cree. Y tienen que decir esto para que la gente confíe en ellos. Pero si uno es veraz, si uno es sincero, si uno cumple sus promesas, con que uno diga sí o con que uno diga no, la gente sabe que somos fieles a lo que decimos, que procuramos respetar nuestra palabra, que procuramos cumplir nuestros compromisos y nuestros votos. Pero mucha gente comienza a utilizar el concepto de Dios, el nombre de Dios, jurando por Él, precisamente porque las personas no creen en ellos. La raíz es una falta de credibilidad. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Qué más prohíbe este mandamiento? Prohíbe que hagamos compromisos a Dios. Oh Dios, te prometo que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me comprometo. Y no los cumplamos, no los respetemos. Estamos ignorando a Dios, estamos ignorando su palabra, estamos ignorando su nombre, estamos menospreciándolo y estamos utilizando compromisos aludiendo a Dios en forma vana. Eclesiastés capítulo 5, versículo número 1. Fíjate lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículo número 1. Dice la escritura de la siguiente manera:
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿A qué se refiere? A hacer compromisos con Dios y no cumplirlos, porque no saben que hacen mal. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Verso 4. Cuando a Dios haces promesa, fíjate, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué está diciendo la Escritura? Seamos cuidadosos en los compromisos que hagamos con Dios. Seamos prudentes en nuestras palabras. Seamos cuidadosos en lo que hablamos con Él, en los votos que hacemos, en el pacto que hacemos. Porque Dios está en los cielos y Dios escucha lo que proferimos con nuestra boca. Cumplamos nuestras promesas. No solamente con la gente que nos rodea. Cumplamos nuestras promesas con Dios. Si hemos prometido consagrar nuestra vida, si hemos prometido seguirle y servirle, hagámoslo. Si hemos prometido cambiar, buscarle, consagrarnos, ir a su palabra, orar a Él, hagámoslo. Hagámoslo. Cumplamos nuestras promesas a Dios. Y aquí la invitación no es no hagas promesas. Esa no es la invitación. Más bien, promete y sé fiel a Dios. Comprométete y cumple tus compromisos con el Señor. Sé fiel, sé constante, persevera. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios escucha lo que hablamos. Dios oye lo que decimos. Y es importante que seamos fieles a la palabra de nuestro Dios. Cumple a Dios lo que prometas. Aún dice Salomón aquí en Eclesiastés: es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Pero yo diría, es aún mejor que prometas y sí cumplas, y sí vivas, y sí camines, y sí sirvas, y sí te consagres, y sí confíes. O sea, la invitación no es no hagas votos, la invitación es cúmplele a Dios. Y también hagamos compromisos realistas. Porque si le digo, sí, Dios, me voy a ir de misionero al África el próximo año. Espera tantito, tranquilo. Mejor seamos misioneros en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, con la gente que te rodee. Ahí empieza. Y si deseas el día de mañana ir a algún otro lado, comienza en donde estás y Dios te irá guiando si quiere llevarte a algún otro lugar. Pero seamos cuidadosos. No vaya a ser que nos comprometamos a algo que inclusive Dios no ha puesto en tu corazón. Como en el caso de aquel padre en el libro de los Jueces,
que dijo: Señor, si tú me das la victoria contra los enemigos, si tú me ayudas en la guerra y venzo al enemigo. Dios no le pidió este compromiso. Le dijo: cuando regrese a Israel, la primera persona que salga la voy a sacrificar a ti. Y Dios le dio la victoria. Y cuando regresaba bien contento, la primera que sale es su hija. Y cuando la ve dice: hija mía, ¿por qué saliste tú? Hija mía. Algunos interpretan que le quitó la vida. Otros dicen que no fue así, sino que la entregó. La entregó para el servicio a Dios y nunca tuvo hijos. Se dedicó totalmente a la obra. Pero esto nos habla de hacer compromisos en ocasiones que son compromisos que Dios no nos está pidiendo. Seamos prudentes, seamos sensatos, seamos cuidadosos en lo que hablamos con Dios. Sí, comprometámonos. Sí, consagrémonos. Pero seamos fieles a lo que hablamos. Y yo te digo algo: cuando tú te comprometes con Dios, Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo. Dios te va a cuidar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar la capacidad para que efectivamente tú puedas seguir adelante. Amados, no somos superhombres. Si yo levanto la mano, no somos superhombres. Tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos cansancios, tenemos tristezas, lloramos, tenemos aún miedos, tenemos luchas, pero tenemos un Dios en los cielos que ha prometido ayudarnos y estar con nosotros. Y cada quien decide si se suelta de la mano de Dios y confía en el vaso de barro, o se toma de la mano de Dios y dice: Señor, ayúdame, porque te necesito y sin ti no puedo. Ayúdame. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha prometido no permitir que te enfrentes a luchas y tentaciones que no puedas vencer. Y Él va a estar a tu lado para ayudarte en ellas, para que puedas salir adelante y para que puedas continuar en tu caminata hasta el final. ¿Cuántos lo creemos? Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué más prohíbe este mensaje? El hacer compromisos, el hablar con Dios, el citar a Dios en votos y compromisos que no vayamos a cumplir. Aquí pudiéramos también mencionar que hay gente que en ocasiones alude o cita o invoca a Dios sin entender lo que está haciendo. Por ejemplo, hay gente que va delante de Dios y le dice: sí, Señor, me comprometo a amar a mi esposo, en las buenas, en las malas, en la abundancia y en la escasez. Me comprometo a amar a mi esposa, en la enfermedad o en la salud, en las luchas o cuando no las haya. Y se compromete delante de Dios y hace un compromiso y se casa invocando a Dios, invocando su bendición, invocando su ayuda. Se casa no solamente delante de la familia, delante de las autoridades civiles, sino aún tomando en cuenta a Dios. Y a la primera lo traicionan y son infieles y caen en adulterio y abandonan y se olvidan y golpean y lastiman y dejan de cumplir sus palabras. ¿Qué están haciendo? Tomando el nombre de Dios en vano. Dios quiere que seamos fieles y Dios nos invita a que seamos fieles a nuestros compromisos con la gente y con Dios, y mucho más
cuando le estamos invocando y estamos pidiendo su bendición. Qué importante es todo esto, porque estamos hablando de formas a través de las cuales el hombre puede menospreciar y tomar el nombre de Dios en vano. Es más que las burlas, es más que los escarnios, es más que reírse de la palabra de Dios, es más que burlarse de los cristianos, porque hay gente que es un deporte burlarse de los cristianos, ¿eh? Se están buscando el momento más próximo para reírse del cristiano, para reírse de la cristiana, para reírse de aquel que busca a Dios, para reírse del que sirve a Dios. Curiosamente, a veces son aquellos que un día caminaron y se apartaron, o dos, aquellos que no quieren saber de Dios. Porque dice en la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero ¿sabes por qué lo hace? No porque no crea que no hay Dios, que hay Dios. Claro que cree que hay Dios. Es lógico e inteligente creer que Dios existe. Pero no quieren reconocerle. Porque no quieren sujetarse a sus leyes. Porque no quieren ser juzgados por la palabra de Dios. Porque no quieren caminar bajo una ley moral que Dios ha establecido. El propio Charles Darwin lo decía. Mucha gente abraza esto porque desean hacer a un lado el concepto de Dios por su ley, por su palabra. Sí, es importante que entendamos esto. Hay mucha gente que está buscando cualquier oportunidad para reírse de Dios y reírse de aquellos que caminan con Dios, que sirven a Dios, que buscan a Dios, que aman a Dios, que adoran a Dios, que alaban a Dios. No aplaudamos esto, no participemos en esto, ni caigamos en esto, porque es algo que no es agradable delante del Señor. ¿Cómo más podemos utilizar el nombre de Dios en vano? ¿Por qué no decirlo? Cuando alguien dice, yo soy cristiano, está aludiendo a Cristo. Está hablando de Jesús. Y dice, yo soy cristiano, y abiertamente no respeta la palabra de Dios. Abiertamente vive en contra de la ley de Dios. Abiertamente hace lo malo. Abiertamente se emborracha. Abiertamente maldice. Abiertamente adultera. Abiertamente se droga. Abiertamente trafica. Abiertamente hace injusticia. Abiertamente quebranta los mandamientos de Dios. Ah, pero soy cristiano. ¿Cuánta gente es así? Aún gente que se dedica a traficar, por ejemplo, con drogas, narcotraficantes importantes, que destruyen, dañan, se enriquecen, pero luego los entrevistan y no, es que Diosito, yo soy bien consagrado. Y caray, qué contradicción. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? El respeto a Dios, el respeto a tu prójimo, el no dañar, el no destruir. Tantos principios, el no asesinar. Pero ¿cómo invocan a Dios? ¿Y cómo citan a Dios? Es decir, el decir soy cristiano y el vivir abiertamente en contra de la voluntad de Dios es estar utilizando el nombre de Dios en vano. Y con esto no es una invitación, amado, a que ya no nos llamemos cristianos. Más bien es una invitación a que entendamos que es algo serio, que no es un juego, que no es venir nada más los domingos a una reunión. Es un compromiso con un Dios que está vivo, con un Dios que tiene eternidad delante de nosotros, con un Dios que entregó lo más precioso que él tenía, a su Hijo unigénito, para que
el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios que estuvo dispuesto a morir, a derramar su sangre por ti. Un Dios que lloró y decía: cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Un Dios que en la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Dios que en la cruz decía: ¿por qué me has desamparado? Para ampararte a ti y para darme a mí y a cada uno de los presentes la oportunidad de la vida eterna. Él no estaba jugando. Él lo hizo con toda seriedad. ¿Y cuánta gente el día de hoy dice: soy cristiano, soy seguidor de Jesús, soy hijo de Dios, pero desobedece abiertamente la palabra de Dios, no respeta la escritura, no guarda los mandamientos, los quebranta de forma abierta? Sin ningún tipo de recato o vergüenza. Ahora, es importante mencionar algo. Amado, puede haber gente cristiana que en momento dado tenga errores, tenga fallas, o inclusive puede llegar a haber un tropiezo, pero siempre será la excepción en su vida, nunca la regla. Y si llega a tropezar, rápidamente buscará a Dios para levantarse, para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios y para seguir adelante. Pregúntale a Pedro. Él caminaba con Dios y en un momento dado en su vida él hizo lo malo, pero cuando se dio cuenta fue y lloró amargamente. Y luego Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y lo vemos caminando con Dios, lo vemos en los libros de los Hechos predicando la palabra, lo vemos sirviendo a Dios. Sí, esto lo comento por si hay en medio de nosotros personas que en momento dado tuviste un tropiezo y ese tropiezo te ha llevado a perder la esperanza, a perder el ánimo, a decir: no soy digno, no puedo seguir adelante. ¿Sabes algo? Dios te ha traído aquí porque desea levantarte, porque quiere que sigas adelante, porque quiere que sigas perseverando. No te desanimes. Sí, el pecado no es lo constante en la vida del cristiano, porque el que practica el pecado está lejos de Dios. Lo dice Juan. El que practica el pecado es el diablo. Lo dice abiertamente. Pero si un cristiano llega a tropezar, lo normal es que vaya con Dios, le pida perdón y se aleje de eso y busque perseverar en agradar a Dios, en caminar con Él, en hacer su voluntad. Que esto pueda ser lo que rija nuestra vida, una perseverancia. Y si en un momento dado en tu vida te sientes débil, busca a Dios. Y si en un momento dado en tu vida sientes que no actuaste de la mejor manera, ve con Dios. Él es poderoso para levantarte y para que sigas adelante, para que sigas caminando, para que sigas amando a Dios, para que sigas y perseveres haciendo su voluntad. Si cometiste un error, si te apartaste un tiempo, si pecaste en contra de Él, si te alejaste, Dios te ha traído para restaurarte. Dios te ha traído para levantarte, para limpiarte y para que sigas adelante. No, este comentario no es una invitación para que digamos: ah, bueno, entonces no hay problema, vayamos y uno y regresamos. No, no, no. El comentario es con el propósito de que sigamos a aquel que nos ha llamado y seamos fieles a nuestro compromiso con Dios. Es una invitación a la perseverancia, es una invitación a seguir adelante. Como decía el apóstol Juan,
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo, al juez justo Jesucristo. Pero el texto completo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene a Jesucristo el justo. O sea, es la excepción en su vida. No es la regla, no es lo constante. Lo constante es buscar agradar a Dios, buscar amarle, buscar servirle, buscar caminar en su voluntad. Y si en momento dado hubiese alguna actitud que no fue correcta, una respuesta, quizá haber guardado algo en tu corazón, quizá una palabra que no fue la más sensata, y Dios te marca, no fue correcto, rápido corre a Dios y ponerte a cuentas y seguir adelante. Obviamente esto no es un permiso para que digas: voy a matar, adulterar, no, para nada. Entiéndeme que la invitación es a la consagración. ¿Estamos comprendiendo? Pero si alguno de en medio de nosotros tuvo tropiezo o te apartaste algún tiempo, Dios te ha traído. Es Él el que te trajo. Es Él el que te trajo. No es coincidencia, es Él. Para que te levantes y sigas adelante. ¿Cuántos podemos decir amén? Para eso te ha traído, porque hoy te da una oportunidad, te levanta como oveja y te dice: vamos, yo traigo el cayado para levantarte de ese hoyo en que caíste, para que sigas caminando, siguiendo al príncipe de los pastores, que se llama Jesucristo. Amado, el utilizar el nombre de Dios en vano es decirse abiertamente cristiano y abiertamente estar pecando y haciéndolo malo. Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, 17. Y estamos terminando. Es el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Fíjate lo que dice Romanos 2, 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos a parafrasearlo. Y vamos, obviamente Pablo está hablando a los judíos. Vamos a aplicarlo a los cristianos. He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley. Estamos en el verso 17. Y te apoyas en la Biblia. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, la Biblia, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley, la Biblia, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, fíjate lo que dice Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, de la Biblia, con infracción, o sea, quebrantando, de la ley, de la Biblia, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estamos hablando del nombre de Dios, ¿verdad? No usarás el nombre de Dios en vano. Y aquí habla de personas que pueden hacer blasfemar el nombre de Dios. Pero ¿cuándo acontece esto? Cuando la persona dice: no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y anda tomando, embriagándose, fornicando, adulterando, robando, mintiendo, matando, odiando, haciendo lo malo abiertamente. Ah, sí, pero vengo y levanto las manos, alabo a Dios y persevero haciendo lo malo y no cambio. Amado, el nombre de Dios es blasfemado.
El nombre de Dios es blasfemado. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y Pablo lo aplica a los judíos, pero lo podemos aplicar también al pueblo de Dios actual, que son los cristianos. Lo podemos parafrasear y no que estemos ahí añadiendo a la Biblia o cambiando. Simplemente le estamos dando una aplicación para el pueblo de Dios contemporáneo. Esto hace que el nombre de Dios sea blasfemado cuando alguien se dice hijo de Dios, que camina con Dios, que es cristiano y que está viviendo de forma inapropiada, practicando el pecado, haciendo lo malo, ofendiendo a Dios, haciendo tratos injustos, robándole a la gente, matando, abortando, mintiendo, adulterando, fornicando. Amados, no es un juego el cristianismo. ¿Sí lo entendemos? Es tomar el nombre de Dios en vano. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado. Es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, una persona puede estar quebrantando este mandamiento, diciéndose seguidor de Jesús, hijo de Dios, cristiano, cuando abiertamente está pecando en contra de Dios. Volvemos al punto, ¿cuál es la invitación? La invitación no es a que digas no soy cristiano, mejor no digo. La invitación es sigue a Dios, sigue a Cristo, obedécelo, cree en Él, confía en Él, guarda su palabra, aléjate de aquello que es incorrecto. Error sería, ay, a mejor no digo entonces para no quebrantar el tercer mandamiento. Y ya, eso no te va a librar en el día final. Mejor, conságrate a Dios. Entrega tu vida a Cristo. Hoy el Señor está a tu puerta y llama. Hoy el Señor te está buscando. Hoy el Señor te está llamando. Este es el énfasis. El que puedas caminar con Dios. El Evangelio es claro. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién está caminando con Dios? ¿Quién es un cristiano? El que va siguiendo los pasos de Cristo. El que está caminando en el Evangelio de Jesús. ¿Qué predicó Jesús? Arrepiéntanse y crean en mí para vida eterna. Aquel que sigue a Cristo, sus verdades, sus principios, que ama a su prójimo, que ama a Dios, que ama a sus semejantes, en eso serán conocidos mis discípulos. En el amor. Pero es un amor práctico. Por cuanto amo, no voy a estar robando, matando, adulterando, fornicando, haciendo injusticia. Por cuanto amo a Dios, voy a guardar su palabra y sus mandamientos. Es decir, el Evangelio es claro. Y el Evangelio no ha cambiado. El día de hoy se predica un Evangelio distinto, diferente. Nada más ven y acepta a Cristo en tu corazón y la gente vive como quiere. Pero es que acepté a Cristo. Amado, no. El Evangelio está claro en la Escritura. Jesús lo predicó, los discípulos, los apóstoles, y es un llamado a seguir los pasos de Cristo, seguir la palabra de Jesús, confiar en Él. Es un llamado al arrepentimiento y un llamado a la fe en Cristo Jesús, entendiendo que merecíamos la muerte por la vida que un día llevamos, pero Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio la vida por ti. Jesús murió por ti, amado, escúchalo. Él derramó su sangre por ti, para que tú hoy puedas tener una nueva oportunidad, para que le pidas perdón a Él y ahora camines de forma diferente y creas que Él fue a la cruz para pagar la deuda que tú no podías pagar, sino muriendo eternamente. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amado, Moisés se acercó a la zarza ardiendo y no conocía el nombre de Dios. Pero Dios
le llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques. Él no conocía el nombre de Dios, pero Dios sí conocía el nombre de Moisés. Zaqueo quería conocer a Jesús. No sabía quién era él. Y Jesús se paró debajo del sicómoro y le dijo: Zaqueo, desciende deprisa, porque hoy quiero entrar a tu casa. Zaqueo no conocía a Jesús. Jesús sí conocía a Zaqueo. Moisés no conocía el nombre de Dios, pero Dios sí conocía el nombre de Moisés. Amado, así es. Quizá tú has caminado por mucho tiempo con ignorancia, con tradiciones, sin respetar la palabra de Dios, pero Dios te ha traído para que le conozcas a Él. Un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que está en medio de nosotros, un Dios que te está buscando y te habla cada domingo, pero también te habla en tu casa, y te habla en su palabra, y te habla por diferentes formas, aún con catástrofes como la que pasó aquí a unos metros, donde una pipa estalla y la gente corre en medio de las llamas. ¿Sabes algo? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios habla de muchas formas, y no estoy queriendo decir que Dios tiró la pipa y que Dios lo hizo y lo maquinó, no, pero este tipo de incidentes son incidentes a través de los cuales podemos entender cosas, comprender que somos vulnerables. Mi esposa pasó por allí minutos antes, no sé cuántos, 60 minutos, 40 minutos. Mi hijo pasó minutos después. Gracias a Dios está mi gozo. Pero pudieron ser de los 14 muertos o 16 muertos, yo no sé cuántos van, y centenar de quemados. Y amado, en cualquier momento puede pasar, en cualquier instante puede acontecer, y no tiene que ser allí en Santa Marta, puede ser en cualquier lugar. Qué rápido se acaba la vida. Qué importante es estar bien con Dios. Qué importante es estar preparados en cualquier instante, porque a veces la muerte no avisa. Esa gente que murió calcinada no tuvo oportunidad. ¡Pum! Explotó la pipa, explotó el gas, o salió el gas y se prendió. Y gente que estaba cerca murió calcinada. Seguramente sentían cómo se quemaban. Así como el muchacho que le decía: mamá, mamá, me estoy quemando. Mamá, ayúdame. Estoy todo quemado, mamá. Y murió. Y el mensaje llegó a la mamá del hijo que le decía: mamá, ayúdame. Me quemo. Algo explotó. Estoy en esta llama. ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar a que pase esto? Hoy podemos entregarnos. Hoy podemos tomar decisiones. Hoy podemos rendir nuestra vida a Cristo. Hoy podemos creer en Él. Hoy Dios te está llamando. Una vez un hombre que estaba perdido, que había vivido mal, drogadicto de la calle, que estaba mal, un día entró a una iglesia en Estados Unidos en la madrugada, porque estaba abierta para que la gente entrara a orar, y entró en la madrugada, estaba vacía la iglesia, y levantó la voz y dijo: Jesús, yo soy Jim. Y la persona que cuidaba el templo lo oyó. Digo templo, era el local, el inmueble, así le dice. Y salió y ya se había ido. Y pasó otra noche, y de pronto otra vez en la madrugada entró aquel hombre y gritó en la oscuridad, en la soledad del lugar: Jesús, yo soy Jim. Y se volvió a ir.
Y así pasó un día, otro día, otro día. Y aquel hombre que vivía ahí comenzó a esperarlo, quería saber quién era Jim. Pero de pronto Jim ya no llegó. Y pasó un día, 2 días, 3 días, 5 días y ya no regresó. Y por ahí alguien le dijo: yo sé quién es él. Y está en el hospital. Se está muriendo. Y aquel hombre que cuidaba el local corrió al hospital, lo buscó y llegó y lo encontró. Ahí estaba Jim. Y le dijo: Jim, he venido para hablarte algo que tienes que escuchar. Y Jim le dijo: no te preocupes, no tienes que hacerlo. Anoche vino alguien radiante y me dijo: Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. Él tuvo un encuentro con Cristo. No es una religión, es una relación con un Dios que está vivo y que está aquí y que te está buscando, que te ama y que desea que cambies tu vida y que le sigas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios te trajo aquí no para utilizar un título o un eslogan, sino para cambiar tu corazón. Yo soy Jesús. ¿Por qué no cerramos los ojos? El Señor está aquí. Y el Señor te está buscando. Te está llamando por tu nombre. Porque te ama. Porque desea tu bien. Porque desea salvarte. Porque no quiere que te pierdas. Como dijo Jesús, ¿crees que aquella torre cayó sobre aquellos hombres que murieron porque eran más pecadores que el resto de los hombres? Y dijo: no, sino que os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así Dios dice. ¿Tú crees que la gente que murió por la explosión de la pipa murió porque era más pecadora que los demás? ¿O le pasó esto por ser más pecadora que los demás? No sabemos su condición. Pero Jesús dice: no. Pero si tú no te arrepientes, vas a perecer igualmente, eternamente. Amado, Él es Jesús. No es el nombre en sí, es el Dios que está detrás del nombre. Es el Dios vivo y verdadero. Es el Dios que está en medio de nosotros. Y cuando alguien se acerca a Él con este corazón, con esta fe, con esta sinceridad, con esta confianza, y le llama, el Señor responde. Poder ha salido de mí, dijo Jesús. Es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios hace milagros. Nuestro Dios cambia vidas. Nuestro Dios transforma corazones. Nuestro Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Acércate con sinceridad. Acércate con confianza. Acércate con sencillez, con transparencia, con humildad, con respeto. Dile: aquí estoy, Señor. Te necesito.
Te rindo mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Ayúdame, Señor. Soy débil. Soy torpe. Es un mundo hostil. Es un mundo difícil, Señor. Ayúdame. Quiero caminar contigo. Quiero llegar a la meta. Quiero hacer tu voluntad. Díselo. Perdóname. Díselo a Él. Hoy abro mi corazón. Entra a mi vida. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Y Él quiere ser tu Señor y Salvador. Él quiere dirigir tu vida, tus pasos, caminar contigo, ser tu Dios, ser tu Señor, ser tu pastor, ser tu guía, ser tu amigo y también tu Salvador. Él está aquí. Pídele perdón. Ríndele tu corazón. Pídele ayuda con sinceridad. Él te va a ayudar. ¿Te sientes débil? Yo también. ¿Te sientes torpe? Yo también. ¿Te sientes incapaz sin su ayuda? Yo también. Él no está buscando superdotados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está buscando a gente humilde, gente que le necesita, gente que reconoce su condición, gente que le pide ayuda de corazón, gente que se acerca con sinceridad y con confianza. Él está aquí hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Gracias por tu Espíritu en medio de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en cada corazón y en cada vida, Señor. Gracias por tu buena voluntad y tu poder. Gracias por la restauración. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Que tu Espíritu Santo cumpla tus propósitos eternos en medio de nosotros. Perdona, Señor. Salva, limpia, restaura, levanta, Señor. Fortalece. Obra en los corazones con poder, Señor. Tú tienes poder. Tú estás aquí, Señor. Ayúdanos a respetar el tercer mandamiento: no tomar tu nombre en vano y valorarte cada día. Levantamos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre, Señor. Y queremos levantarlo, Señor, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, Señor. Con nuestro comportamiento, con nuestro servicio, con nuestro amor, Señor. A Jesús, el Rey. Gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Levantemos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo.
Exaltemos. Exaltemos a Jesús el Rey. Gloria a su majestad. Jesucristo. A Jesucristo sea la honra, gloria y poder. Majestad, Rey de autoridad, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Levantemos el nombre de Cristo. Levantemos el nombre de Cristo. Exaltemos. Y exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios, Al que murió. al que murió y resucitó, Hijo de Dios, Al que murió. al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por lo que tú nos hablas y haces en las vidas, Señor. Oh, permite que este mandamiento tome fuerza en medio de nosotros, que lo entendamos, Señor, y sobre todo que lo vivamos cada día. Ayúdanos. Bendice a cada persona en medio de nosotros y cumple tus planes en cada persona a la que le has hablado hoy a través de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.